Nicolás, buenos días, ¿nos escuchas? Bueno, parece que... Bueno, hola Nicolás, te escuchamos. Sí. Gracias, perdón, no oí la pregunta, se fue un momento, te estaba oyendo al principio, pero no sé si me hiciste una pregunta, Selene. Buenos días a todo tu auditorio y encantado de estar en tu programa. No, todavía no te hacía preguntas, te estaba dando la bienvenida, pero ahora sí, mira, entramos de lleno con las preguntas. Y es que el tema del agua, particularmente en Hermosillo, es un tema del que se habla muchísimo, no solamente en esta administración, sino desde hace varias administraciones, sobre todo por los cambios que ha venido trayendo la ciudad con este crecimiento urbano que se ha dado, el hecho de que actualmente pues sea la ciudad más poblada, este crecimiento que hace que no haya una distribución equitativa ni que tengamos el mejor servicio. Mira, el problema que estamos enfrentando ahorita, yo lo definiría como estamos ante una sequía. Ya van 2 años que la región, me refiero a la cuenca del río Sonora y también la del río Yaqui, han tenido lluvias menores a las del promedio. Y eso se define como sequía meteorológica. Y este año, pues también, ya por tercer año consecutivo, el almacenamiento de las presas está por debajo de lo esperado, incluso aunque ya era bajo, este año es todavía más bajo. Digamos, en el sistema del río Sonora, pues cuenta muy poco, ¿no? Y en el del sistema del río Yaqui este año tiene 21% de almacenamiento frente al 33% que tenía el año pasado en estas mismas fechas. Y bueno, esto está provocando pues problemas tanto en la ciudad de Hermosillo como en otras ciudades. Has de saber tú que las ciudades surten de agua de 2 maneras. Uno sería el agua dijéramos que tenemos 2 tipos de depósitos o almacenes. Uno son las presas o agua superficial, que en el caso de Hermosillo pues se surte de la Abelardo Rodríguez, que no tiene agua, el Molinito, que tiene muy poquito, es una presa chica, y la presa del Novillo, que es una presa muchísimo más grande, ¿no? Pero todas están muy abajo. Y el otro fuente de suministro de agua son los depósitos subterráneos, que se llaman acuíferos, y que también están muy sobreexplotados. Hermosillo concretamente se surte de un acuífero que se llama Mesa del Ser y La Victoria, y bueno, y también de otro que se llama La Poza y la Costa de Hermosillo, ¿no? Pero estos depósitos, digamos, estas especies de almacenamientos, como si depósitos de agua que tenemos como si fueran cuentas bancarias, han estado recibiendo muy pocos depósitos y le hemos estado extrayendo mucho. Entonces, los meses de mayo y junio son los meses más difíciles en cuestión de suministro. Y bueno, pues no se espera que llueva en junio, tal vez hasta después del 24 de junio, el día de San Juan. Es cuando se inicia tradicionalmente la temporada de lluvias en nuestra región. Y bueno, eso es un poco el problema. Y yo el llamado que haría es que pues se requiere una mejor gestión del agua y se requiere controlar bien, moderar nuestros consumos y organizar bien, planear bien los servicios para eso. Y esa es un poco la situación que estamos viviendo o enfrentando actualmente, Selene. Claro, y sobre todo, entonces, Nicolás, si nos estás hablando de estas fuentes de agua que tenemos, el almacenamiento de las presas, que bien es cierto, todos sabemos están muy por debajo de lo normal, también el tema de los mantos acuíferos, ¿qué está pasando con el agua entonces? Porque se supone, digo, en la escuela nos enseñan más o menos, ¿no? Lo que es el ciclo del agua, en teoría, pues el agua debería de regresar. Mira, está pasando que estamos echando agua. La ciudad de Hermosillo consume mucha agua, consume agua de más, el doble de la que debiera de consumir, comparado incluso con ciudades como Mexicali, Tijuana, Monterrey o Saltillo, Querétaro, que son ciudades similares.
Hermosillo consume la misma cantidad de agua que la ciudad de Tijuana, pero Tijuana tiene 2 millones de habitantes y Hermosillo casi llega al millón, ¿no? O Hermosillo consume el doble que Saltillo y las dos ciudades tienen el mismo cantidad. Entonces Hermosillo consume demasiada agua y no es tanto que en las casas tengamos todos pasto, jardines o usemos, nos demos baños largos o algo así. Es un poco problemas de infraestructura, de la red, de evaporación, pero y muy importante también de fugas, ¿no? De fugas en la red de distribución. Entonces hay que atender eso y eso se hace con inversiones. Hace mucho que se ha estado manejando un sistema que se llama sectores hidrométricos. Va a haber que organizarlo para manejar las eficiencias, hacer como ver en qué sectores hay más eficiencia en el consumo, en el uso del agua y en qué sectores se derrocha más agua. Bueno, ese sería es uno de los problemas. Otro problema que hay es que la ciudad no está bien, le falta infraestructura para regular, abastecer igual al sur y al norte de la ciudad. El norte de la ciudad está teniendo problemas porque no se alcanzan los pozos que hay allá y en el sur el sur de la ciudad se le pudiera enviar agua, pero no existe la infraestructura necesaria. Esto se le ha llamado ramal norte o acueducto y bueno, hace falta esa infraestructura que no se ha querido aprobar la inversión y pues ese tipo de acciones. Y aparte también necesitamos que las áreas verdes se rieguen con agua residual tratada, y que la industria también use el agua residual tratada, que no use el agua buena. Entonces, todos estos son aspectos pues que tenemos que organizar bien nuestros consumos para que nuestra ciudad sea sustentable, para que tenga futuro, para que tengamos un buen nivel de vida y la ciudad siga siendo competitiva, ¿no? Yo creo que tenemos una ciudad muy buena, pero hay que organizar bien nuestro recurso, nuestro eslabón débil que es el agua, ¿no? Claro, sobre todo ahorita que nos comentabas este tema de la infraestructura hídrica, Nicolás, que creo que es un tema que ya se ha puesto sobre la mesa de debate durante mucho tiempo. Se sabe, es bien sabido que gran parte del agua se desperdicia justamente en esto, ya sea en las fugas o porque hay una mala red de distribución. Sin embargo, Nicolás, ahorita que nos comentabas el tema de la inversión, ¿a quién le toca hacer esta inversión? Porque justamente iniciando este año 2022, el 2021 se aprobó en el Cabildo de Hermosillo aumentar la tarifa del agua. O sea, el ciudadano siempre es el que termina pagando más, sin embargo, no se ve reflejado en una inversión, ni tampoco en que se esté trabajando en renovar esta infraestructura hídrica. Muy buena pregunta. Mira, yo te respondería que les toca a los 3 niveles de gobierno y a la sociedad civil de la siguiente manera, ¿no? La Conagua antes tenía muchos programas de apoyo que ya no los tiene. Y también la Conagua debe hacer una planeación de la cuenca en general. No se puede hacer agricultura y tener mucho crecimiento urbano. Hay que ver si la agricultura que rodea la ciudad se va a mantener o si se va a permitir el crecimiento de la Conagua. El gobierno del estado es el que maneja el acueducto Independencia. El acueducto también requiere inversión en cuestión de las bombas que en la Bocatoma que hay en la presa del Novillo, que ni siquiera está en el municipio de Hermosillo, está en Soyopa, por allá. Y hay que echar a andar un reservorio que tiene el acueducto, que según esto guarda agua para 15 días. Y bueno, y tal vez al gobierno del estado, también a la CEA, a la Comisión Estatal de Agua, le toque lo del ramal norte, ¿no? Y bueno, el organismo de agua también tiene que hacer las inversiones, tiene mucho que darle de mantenimiento a la red, pero sobre todo tiene que mejorar su medición. Hay muchos pozos de los que se saca agua que no se sabe cuánta agua se está sacando. Se estima por el consumo eléctrico, pero no hay una medición adecuada. Entonces a ese se le llama macromedición. Hay que medir muy bien el agua que se le introduce a la ciudad
Y lo otro también debe de invertirse más en la micromedición, que es los medidores que tenemos afuera o a la entrada de nuestras casas, ¿no? Porque cada vez hay menos domicilios que están medidos y si no están medidos la gente paga cuota fija, y si paga cuota fija la gente tiende a consumir más agua. Entonces necesitamos que todos parejos o todos centenados, pudiéramos decir, ¿no? O sea, lo adecuado es que todos tengan su medidor y paguen de acuerdo a la medición. Porque si no se tiene medidor se tiende a consumir más. Y ahora los ciudadanos podemos apoyar a nuestra ciudad, tenemos que pagar el servicio, tenemos que pagarlo oportunamente. Hay un alto y hay colonias muy grandes en las que se paga muy poco el servicio, ¿no? Entonces tenemos que evitar las fugas que tenemos dentro de nuestra casa. Es muy común que el sapito, el tanque de agua del sanitario, se le filtre agua a la taza, que haya una gotera de lavamanos directa y que no hace ni siquiera ruido al desagüe de lavamanos o de lavatrastes. Esas fugas tenemos que arreglarlas. A veces hay fugas en otras partes de la casa. Eso arreglarlo, pero también sobre todo pagar el servicio, porque si no, no vamos a tener un organismo profesional competente que pueda hacer las inversiones. Claro. Y sobre todo... Y sobre todo muy importante creo también considerar quiénes son los deudores, porque muchas veces sí, son algunos ciudadanos, sí, son en algunas colonias, pero también son grandes empresarios que sí tienen para pagar. Nicolás, si me permites, vamos a una breve pausa y regresamos contigo analizando este tema. Claro que sí, Selene, con gusto. Vamos a pausa y volvemos. Radio Sonora en nuestras redes sociales. Instagram, @radio_sonora. Licenciaturas e ingenierías innovadoras, diferentes modalidades de estudio, talleres y prácticas desde los primeros cuatrimestres. ¡Aprovecha! Inscríbete ya y obtén una beca hasta del 50%. Quedan pocas becas. No esperes más. Decídete y forma parte de los gladiadores de C1. Solicita más información al WhatsApp 6622-996156 o al teléfono 6622-124703. Únete a la nueva generación de profesionistas de México y del mundo. C1, tu universidad. Educación de nueva generación. Emprender es un reto que va más allá de una idea. Las experiencias compartidas impulsan el talento en los negocios. Desde Navojoa, Radio Sonora presenta Mesa Abierta. El único espacio para las y los emprendedores. Acompaña a Uriel Silva cada viernes a las 3 de la tarde. Aprender a emprender es la clave. Radio Sonora, nuestra radio. Usted y yo estamos más cerca de lo que imaginamos, en un encuentro que nos lleva diariamente a compartir los detalles cotidianos que construyen cada momento. Soy Cintia del Villar y les invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana a escucharnos en el programa Vidas Vecinas. No lo olvide, aquí en Radio Sonora, nuestra radio, nuestras vidas. Pregúntale al especialista, un programa de Clínica 20 y Radio Sonora, conducido por Pilar Favila y Yolanda de Belderrain, todos los martes a las 12 del mediodía. ¿Qué me pasa? ¿Es grave? ¿Puedo contagiar esta enfermedad a otra persona? Pregúntale al especialista, todos los martes en punto de las 12 del mediodía, aquí por Radio Sonora. De los cambios que transformaron a México y de la primera revolución civil del siglo XX. Cananea, donde la riqueza mineral se une con la historia. XHSEA 97.7 FM. Radio Sonora, nuestra radio. 7 de la mañana con 47 minutos. Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM hablando con el investigador del Colegio de Sonora, Nicolás Pineda. Nicolás, comentábamos antes de ir a la pausa sobre el tema de quiénes son los deudores realmente, quiénes realmente están consumiendo y sobre todo también el tema de la infraestructura.
Sí, pues bueno, esa pregunta de los deudores, bueno, yo, mira, te voy a dar un juicio un poquito crítico. Yo creo que más, gran parte del problema de la deuda a veces es problema de lo que se llama el padrón de usuarios. Uh-huh. Sí, yo creo que haya grandes deudores, sí yo creo que hay tomas clandestinas de agua. Uh-huh. Eso le tocaría al organismo informarlo. Incluso también hay muchas colonias populares donde se paga poco el agua. Pero también yo considero que hay un problema en el padrón y la manera como se cobra. Yo considero que estas casas vacías, abandonadas, a veces intestadas, yo pienso por ejemplo en las que están ahí por el centro de la ciudad, ahí yendo hacia la Capilla del Carmen, ahí donde hay casas, todas esas casas se les cobra un monto mensual de más de 100 pesos, que pues me imagino yo que nadie lo paga, ¿no? Y en muchos fraccionamientos hay también muchas casas que no están ocupadas, incluso pues fraccionamientos nuevos, y todos se les está cobrando mensualmente una cosa, una que se llama cuota básica. Uh-huh. O de administración. Yo siento que ese problema se acumula mucho en la cartera vencida del organismo, y eso habría que revisarlo, como que hacer una cuenta aparte. Habría que distinguir de los que efectivamente son usuarios morosos que están consumiendo agua y no la pagan, y de los que no son usuarios, que son domicilios, que tienen infraestructura y les hacen un cobro mensual, uh-huh. pero no están consumiendo agua ese domicilio, okay. A menos que alguien abra la llave de fuera del jardín ahí, pero son a veces casas. Y eso es también, y eso considero yo que eso hace un gran problema cuando hablan de cartera vencida, porque yo veo dos tipos, los que efectivamente son usuarios morosos y los que son casas que no están en uso, que la gente vive fuera, que no están pendientes de los recibos que llegan ahí. Uh-huh. Y bueno, tú sí cortas la luz, cortas el teléfono, cortas la cablevisión o lo que sea, pero el agua no la cortan, entonces la siguen cobrando. Sí la cortan en algunas colonias. Sí, cuando dejas de pagar la cortan, y esa es otra situación, pero estas casas que no se usan les están dando el servicio y eso queda como cartera vencida. Entonces yo ahí creo que debería de hacerse una distinción. Esto pues yo es un comentario que le haría al organismo en la manera de cobrar, porque sí hay, como tú mencionas, mucha gente, ya sea que no quiere pagar, y a veces son gente que sí puede pagar, uh-huh. pero pues eso ya le tocaría informarlo al organismo, ¿no? Claro. Yo el problema que veo es ese que te digo de las casas que no están consumiendo agua y que se les sigue cobrando. Nicolás, ¿tendrás por ahí de casualidad el dato de a cuánto asciende actualmente la cartera vencida de agua de Hermosillo? No, yo sé que es muy grande, no lo tengo a la mano. Uh-huh. Hay usuarios que deben 18 años de agua. Uh-huh. No, yo supongo que deben de ser casas abandonadas. Yo sé que son muchos millones de pesos, pero no tengo el dato, ¿no? Nicolás. Y bueno, un estudio nos proporcionaron precisamente la información en Agua de Hermosillo y bueno, me comprometo contigo si quieres regresar con esa información en cuestión de un mes o una cosa así, ¿no? Claro, estaría muy bien tener ese dato para compartirlo con nuestra audiencia, pero Nicolás, en tu carácter de investigador, y ahora sí que devolviéndonos en el tiempo, analizando la historia, ¿qué es lo que pasó cuando la administración del agua, el alcantarillado, dejó de ser parte del Estado y pasó a ser del municipio? ¿Los municipios no tuvieron la capacidad para poder administrarlo? ¿Qué pasó? Muy buena pregunta, Selene, y muchas cosas que hacer ahí. Sí, sí. Bueno, nomás complementando tu pregunta, el organismo Agua de Hermosillo se creó en febrero del 2002. Realmente se municipalizó desde el 2001. O sea, este año cumplió 20 años el organismo Agua de Hermosillo como organismo municipal. Los mismos años sí, que ha ido en decadencia, ¿no? Pudiera decirse así.
aunque no es que estuviera muy bien anteriormente, pero también, pues sí, son 20 años. Mira, un dato, en esos 20 años el organismo ha tenido 10 directores de agua. El promedio es 2 directores por año, un director cada 2 años. Entonces ya ha habido una alta rotación de directivos. Cada directivo que llega cambia al personal de confianza, sobre todo al administrativo, al de finanzas, al de contratos, al de licitaciones, a esos los cambian, al director de personal, y entra siempre mucho personal eso le hace mucho daño al organismo. No siempre los directores se han seleccionado en base a su competencia profesional. Ese es otro problema. Y pues yo sí considero que sería mejor el servicio si fuera estatal. Ojalá y este gobierno pues tomara esa iniciativa. En los estados donde mejor funciona el servicio, que son Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, son estados donde el gobierno estatal es el que maneja los servicios de agua potable, aunque obviamente hay problemas ahí con la Constitución, el artículo 115, pero hay maneras de hacer convenios, la Constitución da la opción. Y bueno, se ha deteriorado entonces en estos 20 años el servicio por este vaivén de directores, porque se le ha hecho un manejo político y no hay planeación a largo plazo. Claro. No hay ni siquiera se planea para 2 o 3 años, que son los que duran los ayuntamientos, y pues están sujetos a lo que les quiera dar para invertir el gobierno federal o el gobierno estatal. Actualmente se necesita ese acuaférico, ramal norte. No te puedo decir la cantidad de millones que cuesta, pero si fuera un organismo de los otros estados ya se hubiera resuelto. Aquí el organismo no tiene recursos, está totalmente quebrado, ¿no? Claro, y bueno, totalmente. Pues, es un poco la situación que tenemos del servicio. Está quebrado pues por mala administración, por mala cobranza, porque muchos usuarios no pagan, y bueno, por lo que tú consideres, a lo mejor por esta alta rotación de directivos y así, ¿no? Claro, y el personal, que también es muy importante la profesionalización, porque como bien lo comentas, Nicolás, todos, y ahora sí que en todas partes, no solamente en Agua de Hermosillo, existe un periodo de esta curva de aprendizaje. Las personas deben de especializarse, se deben de administrar de mejor manera tanto los recursos humanos como los recursos hídricos. Y aquí ahorita que comentas el tema del ramal norte, Nicolás, creo que es importante también considerar qué es lo que está ocurriendo con el agua en otros municipios. Sobre todo porque vemos que en el caso de Hermosillo, que es la ciudad que tiene más habitantes, evidentemente es la que necesita más agua, pues hay municipios, zonas de las cuales pues no quieren compartir el agua por cuestión ya sea de los sembradíos, por grandes empresarios, por intereses que hay de por medio, que existen, pero también yo creo que aquí es importante considerar el hecho de a lo mejor ya pensar en un organismo que fuese estatal, sobre todo porque vemos que en Hermosillo, yo me incluyo ahí, somos muchas las personas que vivimos aquí y no necesariamente nacimos en Hermosillo, pero somos como hijos adoptados. Finalmente, muchas personas que viven en Obregón tienen hijos que viven en Hermosillo, que viven en Nogales tienen hijos que viven en Hermosillo, o en cualquier otro municipio de la sierra, viven en Hermosillo, terminan llegando a la capital. Pues sí, estamos en un estado totalmente urbanizado. No creo que eso, el 87% de la población del estado vive en las ciudades. La sierra no solamente no ha crecido, de los 72 municipios que tiene el estado, creo que 12 son realmente que tienen población más de 10,000 habitantes, ¿no? Y mientras que hay como 50 municipios que tienen menos de 10,000 habitantes. Muchos de ellos han disminuido paulatinamente su población en los últimos años. Incluso en esa división de los municipios rurales, los municipios urbanos, es muy diferente la gestión del agua, ¿no? Las ciudades tienen un sistema a través de organismos operadores donde hay servicio, donde dijéramos, se debe de profesionalizar y debe de haber planeación a largo plazo. Se requiere una infraestructura importante, ¿no? Y la infraestructura de agua no es una infraestructura de tiempo corto, es una infraestructura que debe hacerse mínimo para
20 años mínimo, claro. ¿no? Y bueno, ¿cuál es la problemática en los demás municipios rurales? Ahí en general los servicios están tandeados, dependen a veces de un pozo, y la gente no paga ninguna cuota, ningún servicio, o no están acostumbrados a pagar, casi siempre lo pagan los ayuntamientos del lugar, y a veces tienen problemas con las bombas, y tienen sus horarios, y bueno, más o menos, también debería de un intento anteriormente de agrupar a los municipios para profesionalizar y hacerlo más eficiente la prestación de los servicios, pero pues no prosperó o no se mantuvo, ¿no? También dijéramos, también en los pueblos, en la sierra, en los municipios rurales, también tienen serios problemas, y hay lugares, pues yo sé, como Nacosari, como Álamos, que tienen serias deficiencias, ¿no? Y en casi todos pues se tandea el servicio, hay horas que se prende el pozo, hay horas que sale agua y que no sale, y bueno, pero también la gente se conforma porque no lo paga, no se los regala el ayuntamiento, pero pues eso a veces no contribuye a una buena calidad de vida, ¿no? Claro. Habría que pensar en cómo reorganizar eso, ¿no? Totalmente, un tema digno de análisis. Esperemos que en este caso el Estado tome cartas en el asunto para considerar nuevas alternativas, Nicolás, porque como bien lo comentamos, sí, el tema en Hermosillo es complejo, pero también es necesario analizar lo que está ocurriendo en otros municipios, por lo cual, Nicolás, te agradezco que nos hayas tomado esta llamada y dejamos el micrófono abierto contigo para en otra ocasión poder seguir analizando este y más temas. Encantado de estar en tu programa, Selene. Un saludo a todos y buenos días. Gracias, Nicolás. Muy buenos días.